Ya está. Ahí está. Ahí está. Adelante. Entonces, es que yo había puesto pausa. Bueno, hoy es la reunión del día 28 de agosto del 2023. Vamos a dejar las fechas Mm, porque testimonios. Eh, el otro día conversé con Chela y me dijo que se estaban tornando muy densas las conversaciones estas y que por qué, que era un poco agobiante. Yo la verdad me sentí bastante agobiado en la última, como que 2 horas es demasiada duración. Entonces, por ahí hagamos 1 hora y media, si están de acuerdo, salvo que esté muy apasionada la discusión y seguimos porque no tenemos ningún contrato. Entonces, pero creo que a la hora y media por ahí ya conviene hacer un break, como dicen acá en inglés. Este, yo no no sé sé. si Cipriano no tienes, estás muteado. Ahí te entré por otro lado. Como que tienes dos entradas. Ajá. Creo que está en el teléfono y en el computador, ¿sí? Ahí salió de una. Está conectando el audio. Ahí está. Entonces, no sé si eh, pensaron algo o elaboraron algo a partir de las lecturas que quieran comentar, un poco siguiendo el hilo de la reunión anterior. ¿Cómo anda Cipriano? Bueno, ¿Andas bien? sí, la verdad que entré en una complicada, mil disculpas primero, no, no me suele pasar lo que me pasó la otra vez. Es más, suelo ser bastante obsesivo tanto con la puntualidad como con los avisos, pero me vi metido en una situación personal muy densa y cuando me di cuenta eran las 8:30 y Suele ocurrir, no te preocupes. la verdad que fue una situación que me sobrepasó, me dio mucha vergüenza, mil disculpas, No, no, por eh, Dios, son cosas que pueden ocurrir. pero bueno. Ahora vos, otro día otro de nosotros, puede faltar. Pero sí, escuché la reunión con mucho interés y realmente me pareció muy interesante. Y frente a tu pregunta, me parece que, nada, a mí me dispara un montón todo esto, el tema de la escritura. Justo estaban hablando de la escritura, digamos. Bien, Eh, Tanto pensar la escena como también nuestro oficio en el trabajo de la escritura académica, que también creo que todos estamos haciendo. ya, eh, que la verdad que me quedé como muy pegado en relación a la memoria, a la escritura y a la reescritura. Me pareció como un lugar eh, que me dieron ganas como de estudiar un poco más esto. ya. Y me quedé como muy pegado con lo que esta mujer habla de lo indecible, que también es un tema, ¿no? De la indecibilidad, que me pareció más como pregunta que como una afirmación. La pregunta sería, ¿qué sería lo indecible, no? O, Bueno, podemos, si querés, partir hoy de ahí, porque mm, el tema, ella plantea el de la indecibilidad y por otra parte el de la alterabilidad. Esa sí, es. Entonces, pues, no, creo que nosotros lo comentamos un poco cuando hablamos de que la memoria no la podíamos entender en sentido arqueológico, porque el, claro, el- el objeto arqueológico, si bien está sepultado, está, digamos, siempre en cierta presencia, en cierta permanencia, pero la mm, huella de la memoria, cada vez que la visita se altera, o sea, no es nunca original. Por eso ella mm, toma lo de Derrida cuando dice es imposible pensar en un origen. Ahora bien, Freud lo decía también, o sea, siempre hay un ombligo del sueño, no hay mm, manera de agotar la interpretación de un sueño, siempre queda algo como un resto enigmático, misterioso, probablemente causa, y que no puede, que es inefable, que no se lo puede decir.
Y Lacan lo elabora como lo real, ¿no? Es lo real, no se puede significantizar. Solo podemos contornearlo, pero lo que pasa es que al querer contornearlo, sea con una escritura dramatúrgica, como tienen ustedes, o con una escritura académica, o con una escritura escénica, digamos, para nombrar las tres escrituras que nos involucran, ¿no es cierto? Siempre es imposible la totalidad. Digamos, estamos siempre en el no toda. No, la verdad no se la puede decir toda. Claro. Por eso es aletheia, ¿no es cierto? Es, es lo que se olvida, la verdad es algo que siempre se olvida y por lo tanto se la puede, cada vez que uno la revisita, supongamos, a través de ensayos, improvisaciones, escritura académica, cuando uno revisita, todo se modifica, ¿no? Freud lo dice claramente en el esquema de psicoanálisis, que lo estoy leyendo, no sé si lo leí antes, está en el tomo final de las obras. Terminé de leer por lo que estoy trabajando algo que había leído de joven y que no había entendido un pepino, y que es el Moisés y la religión monoteísta. Y yo me preguntaba, ¿para qué carajo este viejo escribió esto al borde de la muerte? Siempre me quedó ese enigma. Bueno, no soy el único que se hace esa pregunta, se hizo esa pregunta, pero claro, en lo que estoy escribiendo ahora comienza a tomar sentido. Pero ahí mismo, en el esquema, justo terminé de leer el monoteísmo y como leo mientras tomo mate, seguí con la computadora leyendo y estaba el esquema del psicoanálisis y como algunos biógrafos dicen que el esquema del psicoanálisis es un texto increíble porque el Moisés y monoteísmo es un zafarrancho. Freud siempre fue muy estructurado en lo que publicó. Tiene un par de libros desestructurados y uno de esos es Moisés, que entra, sale, vuelve, cambia, regresa, repite, y él mismo lo dice, que no sabe por dónde agarrar la cosa. Ahora, paralelamente está escribiendo el esquema de psicoanálisis, que es un libro de una lógica impecable. Entonces, ahí justamente él dice que esto de que cuando uno revisita estos trazos originarios, en principio todo cambia, todo cambia. Es decir, no sé cómo es la frase que usa, pero es algo así como un cambio que no se puede detener. Entonces, la memoria un poco es ausente porque son rasgos olvidados, y por el otro lado, cuando toma presencia es siempre otra. Y creo que la escritura, siempre hablamos de transcripción o retranscripción, porque siempre escribimos sobre lo ya escrito. Entonces el otro día en la carta 52 vimos estos varios niveles de transcripción. Las que forman parte del ello, ¿no es cierto? Digamos, son trazos, y eso nos llevó a la sensación en Condillac, son trazos en los cuales, digamos, el sujeto no puede, que se realizaron en un momento en que no hay conciencia, no hay formación del yo, entonces pasan directamente a una superficie de registro que podemos llamar con Lacan cuerpo gozante. Ese cuerpo gozante está formado por la ebullición de todos estos trazos de sensaciones, no quiero decir percepciones, en tal caso eso podrá ser una discusión con los fenomenólogos. Entonces, porque la percepción está ya dirigida. Cuando hay percepción hay conciencia, ¿no? Por eso él dice que el punto P en este esquema que hace con la crucecita, el punto P, que sería la entrada de los estímulos externos, y da al final en la conciencia, pero termina siendo
que cuando hay yo y cuando hay conciencia, como hay un yo defensivo, tanto para las mociones internas como para los estímulos externos, hay un filtro. El yo es un filtro, porque no Claro, quiere lo displacentero. claro, Entonces, la percepción está ya, de alguna manera, es una sensación filtrada. claro. Esta sería la Entonces, crítica a la fenomenología, digamos, sería claro, básicamente el punto claro, eh, por eso de Husserl se ve en la necesidad de decir que para que poder trabajar con la percepción tenemos que hacer una epogé, es decir, claro, suspender el saber sobre el claro. objeto. Pero ¿cómo hacemos eso? Sí, es ¿No? que esa es la gran crítica, claro. ¿No? Claro. Entonces, la idea aquí es que yo diría que más que P, como acá él llama signo de percepción, pero yo usaría fundamentalmente la palabra sensación. La Claro. sensación desborda el significante, no tiene todavía significante. ¿Cómo das una para dar, en estos momentos, por ejemplo, acá con 40 grados de calor, tenés una sensación de calor y por eso se habla de sensación térmica, qué sé yo, hace 10 grados, pero sensación térmica 5 grados. Y yo al principio decía, pero ¿qué carajo es esto de la sensación térmica? Claro, pero Es es que es la desborde. sensación del cuerpo. O sea, Es el el desborde, sí. metrónomo marca 10 grados, digamos que es Claro. como en parte objetivo, pero subjetivamente tú registras 5 grados. Entonces te caga de frío. Ahora, la sensación, si yo tengo que dar cómo es mi sensación de 5 grados, y José tiene que dar su sensación de 5 grados, y vos la sensación de 5 grados, tenemos que hacer una palabrería de 3 párrafos cada uno, y totalmente diferente porque no tenemos significante para la sensación. Ya para que haya sensación, para que haya significante, tenemos que estar en lo que llama él el preconsciente, ¿sí? Donde ya se registra el otro simbólico del lenguaje. Entonces teníamos en el inconsciente la representación, dijimos la vez pasada, de cosa, que es representación. Ahí podemos pensarlo, por ahí por la fenomenología, ¿no? La, Claro. pero es una cosa en el sentido de lo que llamaríamos, no tenemos una representación de una mesa particular, sino que tenemos la representación, dirían los fenomenólogos, de mesidad, la De mesidad. Mesías, tal cual. Mm. Sabemos lo que es una mesa, tenga 3 patas, 4 patas, redonda, alta, baja, de madera, de plástico. O sea, tenemos una idea de mesidad, pero luego a esa idea le corresponde un significante. Pero el significante, y Lacan eso lo vio bien, no se corresponde con un significado. Puede tener cualquiera. Porque es Cualquier abierto, ¿no? significante Es puede, infinito, sí, el es significado, ¿no? infinito. O sea, primero porque el significado va a surgir, o la significación, del lugar del significante en la cadena del habla del sujeto. Si yo digo las mesas de tu boca, ¿no es cierto? Ahí evidentemente no estoy hablando de mesa, pero estoy diciendo algo que quiero decir inefable sobre la boca. Entonces, Desde esperen que esa le saco el perspectiva, sonido. perdón, Esperen que le saco el perdón, sonido a mi teléfono porque parece que es la hora que la gente se le da por llamar. Chao. Ok, entonces, acá ¿qué pasa? Algo pasa, que Graciela entró, se está conectando, acá hay otro mensaje. Ok, entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Yo estuve pensando varias cosas porque es un tema que me preocupa, que no tengo nada claro, y bueno, pero podemos irlo viendo entre todos o a a partir de... mí, Mm. a mí, Gustavo, perdón que me meta, pero me quedo como muy tecleando en esto, porque para mí el problema de la verdad es un problema en la escena. Y la idea de esta de la verdad olvidada, como lo estás mencionando, también de lo indecible, de lo que se te rodea, etcétera, me parece que es un tema interesante desde nuestra práctica.
y mientras hablabas y contabas esto, me hacía acordar el último libro de Lehmann, no sé si es el Postdramático. último. Sí, no, el postdramático es el anterior. Ah, El posterior que él escribe se llama no, no Drama lo vi. Moderno y Tragedia. Ah, Es un libro así, oh, donde Dios. él, sí, es tremendo el libro, donde él reescribe porque dice que se ha leído mal postdramático, el teatro postdramático, que se lo ha leído mal. Él se enoja con las lecturas que se han hecho de su texto y dice, voy a explicar lo que entiendo por tragedia y lo que entiendo por drama moderno. Vuelve a Peter Sondy para poder explicarlo y retoma el concepto de verdad. Y lo retoma desde la idea de lo real. Eh, entonces, es muy complejo el texto. A mí me llevó, son 600 páginas, es un libro Ya. monumental, monumental, donde él revisa los conceptos de tragedia y explica cómo la tragedia tiene lugar hoy, ¿no? Eh, y la idea que retoma es la idea de verdad. Eh, pero también desde una concepción desde lo real, digamos, de una verdad difícil de nombrar, digamos, o imposible, qué es eso, donde, donde se rodea. Y entonces, para mí, de verdad, valga la redundancia, me está haciendo un tema esto. Por eso lo indecible, cuando leía este texto, eh, de verdad me resulta como pregunta, ¿no? Me Bueno, resultaba... si sobrevives a la primera parte del Grotowski, Estoy en esa. en la segunda es importante porque es un capítulo intermedio, porque el concepto de verdad, al Mm, menos como en relación con lo real, está trabajado por Nietzsche. Y antes de grabar la clase conversábamos con José y yo le decía que Lacan toma cantidades de cosas de Nietzsche, así como Heidegger dio ese seminario de creo que un semestre o un año, que está publicado, son casi 1000 páginas, que se llama Nietzsche. Yo aprendí muchísimo leyendo ese seminario, me iluminó, me guió para releer a Nietzsche y en realidad, como Heidegger también retoma los presocráticos, el claro, concepto de verdad, para hacerlo breve aquí, en relación con lo real, para Nietzsche la verdad es un valor y como tal, él dice, Nietzsche tiene fecha de caducidad, o sea, un valor puede durar un mes, 2 siglos, 5 siglos, pero en un momento se cae y por eso habla de transvaloración de todos los valores. ¿Mm? mm, ¿No es cierto? Transvalorar la verdad, porque la verdad es como algo que es un pacto social, de alguna manera, que dura por un cierto tiempo hasta que de pronto se cae, por alguna razón, sea por la ciencia, sea por esto, por el arte o por lo que sea, se cae. El artista trabaja justamente para hacer caer conceptos de verdad y mm, transvalorarlo. Ahora, transvalorarlo significa generar un nuevo valor que va a ser hegemónico por otro cierto tiempo, pero también se va a caer, porque la verdad está siempre en devenir. Heráclito no es una esencia que emana, para usar, qué sé yo, como un lenguaje claro, más hermenéutico tipo Jung, no es algo ahí arquetípico que está y que toma distintos semblantes, no es esto de algo que está esencial y que se presenta de distintas maneras, no, se presenta, ujú, son nada más que semblantes, por eso Lacan dice son semblantes, que se reemplazan por otros semblantes, pero no remiten a nada esencial. Ahora sí, la idea es que Nietzsche aclara bien, lo que hay que atacar no es lo que hay que hacer, y que es ahí creo lo que te puede aclarar algo, y que yo desarrollo obviamente con toda la cita y todo eso. El tema que no es, dice Nietzsche, cuestión de sustituir un valor por otro. claro, Y ahí yo estoy ahora escribiendo un librito sobre arte, que no sé cuándo va a salir, pero estoy metido ahí. Y la idea es que lo que deberíamos afectar
es la matriz que produce los valores caducos o hegemónicos. O sea, es como dijéramos, más que atacar, qué sé yo, más que trabajar sobre la violencia doméstica, deberíamos trabajar sobre la estructura del patriarcado. ¿Te das cuenta? Afectar la matriz de ese fenómeno, ¿no? O de ese semblante de la verdad. Y ahí la Entonces, idea de reescritura, ¿no? claro, entonces ahora la escritura obviamente es dificultosa porque te pone, solo puedes apelar al discurso del otro. Mm. Por eso Lacan dice, el otro es inconsistente o inexistente, pero no podemos prescindir de él, porque para trabajar incluso atacar lo hegemónico tenés que hacerlo con el discurso. En un, en un artículo que va a salir, creo, ahora en diciembre, que se llama de Zizek a Simón Bolívar. ¿No es cierto? Tiene otro título más grande, pero ese es el subtítulo. Pero justamente la idea es que hay algo que nosotros no podemos cambiar. Y yo entro en ese debate de una manera un poco como abogado del diablo, ¿no? Porque el proceso nuestro de descolonización o de contrahegemonía tiene siempre un límite. Hablamos el español, Mm. no hablamos aymara, no hablamos quechua, no hablamos guaraní. Bueno, ojalá toda esa gente que trabaja con esos idiomas haga algo. Pero, digamos, en general, si nosotros en nuestro proceso de descolonización tiene como límite una lengua romance muy específica, que es la lengua del colonizador. Ese tema está muy fuerte en Fanon, que el otro día un amigo mío leyó ese artículo que se va a publicar y me dice, no, no nombraste a Fanon, debiste haber puesto algo de Fanon. Bueno, yo no sé si me van a mandar el artículo para revisar, pero si me mandan para revisar algo voy a poner de Fanon. Pero sí, obviamente, pero tampoco se puede poner todo en un artículo. De todos modos, lo que yo pienso es que tenemos ahí un límite, porque Mm. por eso creo la obsesión de Heidegger de ir a las etimologías de las palabras griegas. A veces son páginas para ver si el ser, si el ente, si aquello, si el otro. O sea, trata de reconstruir, a ver si puede reconstruir esa matriz de producción de sentido para Hola, poder entender. Hola Chela, Hola, Graciela. bienvenida, llegaste. gracias. Es Gracias. entender. Gustavo, Gustavo, disculpa, voy a colocar aquí más, porque tú estás diciendo precisamente, ya que colocas de ejemplo ese del discurso del colonizador, está en sintonía con lo que acabas de decir anteriormente, porque es la transposición de valores, es otra construcción de otro valor, o sea, no es que yo voy a ir en contramano, sino que voy a crear otro discurso, se crea uno nuevo que está sumado con el anterior. ¿Entiendes? O puede ser que yo también lo tire a la basura el anterior, pero por lo menos en ese caso, como es de la lengua, como es del sistema cultural, esos discursos siempre van a ir hacia la lengua inicial, ¿no? Por ejemplo, el español, el portugués, o el inglés, o el francés, ¿no? Pero crean un sistema nuevo, por eso es súper importante entrar en ese discurso de la transvaloración, porque es otra cosa diferente, no es que está en sentido contrario, es otra cosa totalmente No es distinta. barrer y todo de nuevo. Sí, O sea, disculpa eh, ahí. No, claro. el tema un poco se plantea porque una lengua es siempre una manera de representarse el mundo. Mm. O Sí, sea, los antropólogos lingüistas, cuando te dicen que los esquimales tienen, como dijimos un día, 20 significantes para matices de blanco, tienen una percepción de la realidad que no es la nuestra porque nosotros tenemos blanco y para de contar. Entonces, o los, qué sé yo, los pigmeos de la selva africana tienen 30 significantes para matices de verde, nosotros tenemos verde y luego tenemos que acoplarlo con verde esmeralda, verde ultramar, verde esto, verde lo. Entonces, pero
una lengua en parte tiene una categorización de la realidad. Entonces, por ejemplo, si vas a las estructuras de parentesco, ahí es muy tremendo las diferencias de las estructuras lingüísticas. Entonces, y en esos casos como en cualquier otro, entonces hay una estructura, qué sé yo, una palabra que yo nunca uso, pero la lengua conlleva una cierta mentalidad y esa se nos impuso traumáticamente. Y ahí es donde yo tengo una cierta diferencia con esta señora Rosaura, porque ella quiere superar el tema del trauma. Hay trauma. ¿Cómo no va a haber trauma? El niño que acaba de nacer y recibe frío, recibe calor, recibe gritos, recibe olores, recibe gustos, eso es una cosa traumática, imagínate, no tiene yo, no tiene conciencia, no tiene defensa. Se le meten directamente, lo marcan y lo graban para toda la vida. Entonces, ahí es donde creo que yo me estoy tratando de pensar esto de la sensación en relación con, trato de unir lo de la sensación en Condillac, que Lacan ha leído y que es un tema a investigar, y Freud de alguna manera lo plantea, con el tema de la langue, ¿no? De la lengua. Porque la langue es, dice Lacan, es la lengua materna, pero no es la lengua materna en el sentido de la lengua de la madre, ni la lengua de la nación, ni la lengua de la cultura. Es esa lengua pre-simbólica, esa lengua que se capta cuando todavía no hay una estructura, para decirlo rápido, gramatical consolidada, o simbólico consolidada. Entonces, cierta palabra se va a ligar ahora en ese sujeto a un cierto olor, a una cierta sensación de contexto, a un cierto displacer o placer, y eso es muy singular de ese sujeto. Entonces, creo que ahí es donde Lacan dice que no hay que escuchar solo lo que el sujeto habla, que por otra parte es hablado por el otro, sino pasa al tema del parletre, que es el ser hablante o hablante ser. Aquel que tiene una falta en ser y que recorre en su discurso o trata en su discurso de contornear este vacío de lo real. Entonces, yo digo que me estoy muy metido en esto porque les voy a mandar, pero no tienen obligación de leer, les voy a mandar el PDF, por favor no lo hagan circular. Acá, en Introducción a la Praxis Teatral, yo puse casi todos los artículos, más o menos en el orden en que se publicaron, de cómo yo fui elaborando todo esto de la praxis teatral y cómo fui cambiando y modificando, porque me pareció que era un itinerario que le puede servir a alguien. Pero van a ver que yo constantemente digo algo que no fundamento nunca, y digo, bueno, la praxis teatral debe trabajar sobre lo real, no sobre la realidad, sobre lo real como este vacío de sentido, como agujero en lo simbólico, como agujero en el padre, en la figura de la ley, como agujero en la ley, y no quedarse en la representación de la realidad. Por lo tanto, digo yo, hay que trabajar sobre la singularidad de ese grupo performativo, la langue de ese grupo. Ahora, es un poco paradójico porque la langue es singular del parletre. Hay una diferencia entre sujeto. El sujeto es una emergencia de la marca de lo simbólico.
pero el parler es como un revoltijo, para decirlo en gaucho, un revoltijo de estas especies de sensaciones, no sé cómo llamarlas, presemióticas, ¿no es Claro. cierto?, que nos marcan y que Freud llama trazos o rasgos o huellas que quedan en este momento preedípico, donde no está todavía consolidado lo simbólico y que marcan al sujeto en su propia singularidad, porque ninguno es igual al otro. En una misma familia, con la misma madre, el mismo padre y todo, todos los niños son diferentes, porque el tema de la langue, el tema de estas sensaciones se registra diferentemente. Yo recuerdo siempre el caso de una estudiante que tenía una gorda, muy bonita de cara, pero súper gorda. Cuando empezó en Whittier, vino en silla de ruedas, pues se había roto eh, la pierna, y la traía el marido. El marido, un Adonis total, ¿no? Todos en la oficina estábamos recalientes con el marido. Y había tenido un bebé, un varoncito. Bueno, al segundo año que estaba en Whittier tuvo otro varoncito. Entonces, cuando trajo el primer baloncito, lo agarraban todo así, todo con un cuidado, como si el chico se fuera a romper, ¿no? En el segundo ya lo ponían y lo sacaban. Cuando viene el tercer chico, ya que ella se estaba por graduar, viene el marido con el cochecito a mi oficina esperando que la mujer terminara una clase y lo agarra el pibe de acá y hace ¡plac! Y me mira y me dice, ¿sabes qué? Esto se hace ya con un tercero. Entonces, así que no me imagino cómo será porque acaba de parir otro niño, otro varón. Así que a este lo deben tener así, lo deben tirar como A las sea. cachetadas. Porque, claro, o sea que cambia porque cambia todo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo pensar en la singularidad de un grupo, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Esa es mi interrogación. Imagínate si cada uno de los miembros viene de una langue totalmente diferente, no los veo muy posible. Yo lo veo posible. O es la conexión de todas esas diversidades, ¿no? Es entender, es cómo se conectan unos con otros, ¿no? Y lo mismo con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo como director ese es el desafío siempre, comprender qué es lo que quieren, hacia dónde voy yo también y cómo negociar eso, ¿no? Yo trato de darle una solución psicoanalítica, y la pueden ver en este libro, que es que si el inconsciente es transindividual, si en estos momentos entre nosotros cuatro hay un inconsciente transindividual. Obviamente habrá diferencias generacionales, diferentes experiencias, etcétera, etcétera, pero en estos momentos tiene que haber al menos una singularidad que nos reúne frente a la cámara. O sea, si lo pensamos a nivel del teatro, estamos qué sé yo, en Córdoba o en Frías o en Foz de Iguazú, y entonces esa gente es de ahí, porque Lacan dice, el inconsciente no es colectivo, porque eso sería pensar que tiene rasgos esenciales, más o menos ahistóricos, permanentes de la manganeta de Jung. Es transindividual, significa que es siempre el inconsciente otra vez en el aquí y ahora. No hay un inconsciente antes, hay un inconsciente ahora, aquí y ahora, en este tiempo, en este momento. Entonces, eh, el hecho de que un grupo tenga una demanda y un deseo, obviamente, de reunirse para hacer algo, ya creo que ahí el inconsciente transindividual está funcionando porque no se reúne cualquier gente, se reúnen algunos. Incluso en ciertos grupos alguien entra y luego se va. O sea, esa singularidad de esa persona no compatibilizó con cierta singularidad de ese grupo, porque un grupo tiene también una singularidad. Gustavo, eso No no es es lo lo mismo, innombrable. no es lo mismo el teatro de Cali de Buenaventura que el teatro de la Candelaria de Santiago García. Entonces, no, yo sí creo que hay
por eso otra vez Boal, porque cuando Boal en la primera parte en Brasil y luego en Perú se plantea que hay que descolonizarse del capitalismo y toda la historieta del manual Sí, revolucionario de la época, ¿no es cierto? Que por otra parte Paulo Freire no se tragó, aunque él se basó en Paulo Freire, pero Paulo Freire no tiene esa historia, por lo menos yo no se la encontré, pero esta versata, esta vulgata marxista de la época, ¿no es cierto? Claro, cuando se va a Europa por el exilio, se da cuenta que también en Francia están todos jodidos. Está jodido el aristócrata, el oligarca, está jodido el proletario, el obrero, está jodido todo el mundo. El El capitalismo jodió burgués, a todo el mundo. No es un problema de que tenemos que ir a sublevar a las bases indígenas para que se opongan al imperialismo estadounidense. Esa era la versión inicial. Cuando Boal escribe el libro, y lo tengo acá porque es como de cabecera, se lo tengo que volver a mostrar, porque es increíble. El arco iris del deseo. Se da cuenta que llega allá y gente que tiene muy buena situación económica, que no tiene explotación económica, está re jodida por el capitalismo. Pero eso lo vio Grotowski primero. Eso lo vio. Esa fue la, 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 el puntapié inicial de Grotowski. El capitalismo jodió todo. Entonces, ya aquí, es decir, ya esa oposición, ¿no es cierto?, a la vulgata, donde la explotación económica y social y toda la discriminación, todo, hay discriminación en todas partes, y ahí volvemos a Freud, al componente agresivo que surge, ¿no es cierto?, en esta etapa preedípica. sí, El odio al padre, todo lo que yo no quiero para mi Narciso, se lo endilgo al boludo que vive enfrente de mi casa, que se convierte en enemigo, un hijo de puta, O sea, lo proyecto afuera. Entonces, yo sí creo que podemos trabajar esta relación entre la langue y esta memoria, la singularidad de la memoria en cada uno. En los grupos de ustedes hay gente de distintas edades, sí, sí, pero todos vivieron la dictadura. yo sí, no, yo estoy trabajando con gente joven en este Ya, momento, con tienen gente otro que rollo. tiene otro rollo, con No, gente, no vivieron la dictadura. en realidad tienen 40 años, o Ah, sea, tienen entre 35 y 40 años, con lo cual justo estamos cumpliendo 40 años de democracia, ¿no? Entonces, son hijos que nacieron ya en la democracia, digamos. Entonces, pero también es interesante porque fueron niños y adolescentes en los 90. Entonces, también hay acá, digamos, en Argentina, ¿no? Con toda la cosa neoliberal de Menem, la verdad que es tremendo también lo que pasó, digamos, en términos de la construcción de de esa subjetividad. de subjetividad, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, sobre todo algunas referencias o me hacía esta pregunta también, ¿qué es lo que nos une, no? Digamos, o sea, por qué nos estamos juntando a trabajar? ¿Por qué Chekhov en el campo? Bueno, esta pregunta que es reiterada, por supuesto, pero con gente que nació, que creció en los 90, no en la dictadura. Y, Bueno, y, pero y eso, son chicos que tienen un elemento común, que es ese, no haber vivido en la dictadura. claro, Por lo tanto, podemos entender que me decía mi ahijado, mi primo, que es profesor en la UBA, y dice que esta semana empezaron las clases,
y él tiene muchos estudiantes, está en la parte de ciencias exactas, y le digo, che, todos estos que tenés vos, estos niños votaron a Milei. Claro. Sí, dice, creo que el 90% más votó a Tal cual. Milei. Sí, Dice, lo paradójico es que están haciendo manifestaciones día por medio para la enseñanza gratuita, Mm. la demanda de enseñanza gratuita, que es lo primero que van a perder Van a sacar, con claro, Milei. Y ahí tal cual. está la paradoja, ¿no? Pero ahí está, tal vez, creo, lo que vos te planteás es por qué esos chicos o esa gente de pronto vienen a trabajar contigo o vienen a Claro, trabajar con alguien que pudo haber vivido la dictadura. Yo claro. creo que hay como una especie de algo a nivel de una falta, de un olvido, que, y también de una negación, ¿no? Negar todo eso, porque mm, se compraron el discurso neoliberal. Creen que Mm, van a salir solos, que van a ser empresarios de sí mismos, que si hacen mm, sí. esfuerzo van... Acá también esta estupidez circuló con las claro, comunidades latinas, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, el mexicano que se viene a Estados Unidos, si trabaja fuerte, él va a surgir. Y bueno, después termina hecho mierda, pero Además perdón, además de eso, yo veo acá en esa edad la cuestión de que no hay mejor cosa que tener mucho dinero y tener el último auto y toda la mierda esa del neoliberalismo hecha en los chicos. lo que pasa es que hay una, una pulsión de muerte. La pulsión de muerte, ¿no es cierto?, lleva a uno a lo que Marta Jerez llama el sacrificio, el suplicio sacrificial. mm, Entonces, no es el sacrificio del don, porque el sacrificio del don es el sacrificio para donar algo, lo cual supone todavía estar en las tramas de un otro, llamémosle solidaridad o como ustedes quieran. Es decir, qué sé yo, vienen un montón de chicos a los talleres de ustedes porque quieren hacer algo para cambiar el mundo. O sea, hay un sacrificio, se trabajan, se renuncian a ciertas satisfacciones por ir a un baile, porque tienen un ensayo, hacen sacrificio, pero en función del don, porque allí está en juego el deseo. Pero en el suplicio sacrificial es una inmolación al goce del otro, al goce eh, atroz del otro. Entonces me sacrifico para no ver la falta en el otro. Entonces voto a mi ley, por eso yo escribí un poco en el Facebook, a mí mucho no me sorprendió, porque cuanto más loco, más votos, claro. Sí, porque el performance no es el líder de las masas, de psicología de las masas que habla Freud, porque ese líder es más un Perón, una Cristina Kirchner, qué sé yo, un Lula. Pero el líder del neoliberalismo es este fantoche que hace semblante de que no le falta nada, de que es súper potente, de que está decidido a ir hasta el final en lo que sea, que sí, serían los emblemas del amo. Y la gente cree que ese va a ser un padre protector que ampara, porque lo que la gente está viviendo es el desamparo, la Tal cual, angustia del sí, desamparo. tal El cual. Estado se cayó, el Estado de beneficiar, ¿cómo se llama? El Estado De de beneficencia, sí, claro. se cayó todo eso, entonces la gente no tiene quien la ampare. Y por eso Mm, surgen las religiones, la inflación religiosa, ¿no es cierto? Y entonces estos tipos hacen semblante de eso. Y sí, también está el voto bronca, está el voto venganza, está el Pero, voto, todo eso está. Pero creo que lo que más está es esto que llama la Chela, es la convergencia que no existía, por lo menos para mi generación, porque nosotros todavía estábamos en otra etapa del capitalismo, en la década del sí. 70, ¿no es cierto?, donde había una utopía, donde había una cantidad de cosas, pero en estos momentos que no hay nada, no hay alternativa. Ideales. Entonces, el goce del sistema se une al goce
atroz de la pulsión de muerte del sujeto. Entonces es una máquina de procesar carne. ¿Y el arte ahí? Ahora, ¿cuál es la función del teatro ahí? Claro, esa es mi pregunta. Yo me lo pregunto todo el tiempo, Gustavo, no sé. Porque es El un otro lugar día de... en la clase, escuché una clase, porque les conté que estoy tomando ese curso estupendo realmente, por lo menos para mí, que no sé mucho de eso, en el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, está haciendo todo un ciclo de conferencias que se llama Tercer Ojo, porque hasta una muestra que se llama Tercer Ojo, con artistas latinoamericanos a partir de los 60. Y bueno, se han dado un montón de charlas. Y el otro día, Ana Longoni, que es maravillosa realmente, yo no la conocía, había leído algunas cosas de ella, pero no la conocía así de cara ni nada, dio una charla sobre la iconografía del Che Guevara de los 60 en la actualidad. Fue tan impresionante esa charla que yo realmente pensaba, ¿no? Esto el cambio en tan pocos años ha sido tan grande, pero de pronto aparece lo que se veía era que cómo el sistema reciclaba inmediatamente todo. O sea, y el otro día leí, creo que es no sé si los de Bolsonaro, no, leí lo de Trump. Fue gente a defender a Trump el otro día cuando tenían que sacarle la foto para el prontuario y fueron con unas t-shirts, unas remeras con no sé qué decía de algo de Trump. Y Trump inmediatamente a un procesado mete dinero para producir más remeras, tacitas, cositas para tomar el café con la reproducción de eso. O sea, el tipo inmediatamente captura y hace negocio. O sea, que es algo alucinante. Entonces, yo veía, porque cuando hablaba de Ana Longoni, todo lo que iba viendo, cómo los artistas... Ahora, ella dijo algo muy importante, que creo que viene a la pregunta que hicimos. Ella dice, los artistas del 60 no quisieron llevar lo del pueblo a su arte. Fue al revés. Los artistas quisieron llevar su arte al pueblo y por eso se prendieron en el pop art y en una cantidad de cosas que tenía que ver con cosas tomadas de la publicidad. Para mí es un arte que nunca me cierra. La verdad que mucho no me gusta. Sí hay cosas de Warhol que me fascinan, pero la idea de que lo que había era esta cosa de que se dio en la creación colectiva, ¿no es cierto? Cómo llevar el teatro para movilizar al, a la gente, ¿no? Eh, no sé, lo hicieron bien, lo hicieron mal, pero yo no sé, lo que pasa que creo que en los 60 se hacía desde ciertas convicciones doctrinarias que hoy ya nosotros no tenemos. ¿Qué le llevamos al otro si nosotros no sabemos? Mm, Porque en mm. aquel momento era iluminar cómo funcionaba la ideología capitalista y los explotaba sin que se dieran cuenta, pero ahora nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, ¿con qué vamos? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué se le Sí. llevamos al otro si no sabemos? Me quedo... Mm. A mí me resulta interesante la exploración de lo que cada uno, es un poco lo que vos decías, trabajar con lo real, lo que cada uno está trayendo, porque es como que no tenemos idea. ¿El título? Así un amor político. Hace un amor ¿Verdad? político. Porque es Mm. así, La es Nora que Merlin, que es psicoanalista, el libro no es muy bueno, la verdad. Ella va a hablar ahora en el grupo nuestro en noviembre.
en el de Real, sobre todo porque a mí me llamó la atención este libro por el título, porque estaba el tema de los afectos. Es muy interesante lo que ella plantea del amor político. Lo plantea como una cosa embrionaria, pero por ahí nosotros le podríamos sacar mucho partido. Yo creo que lo que la Chela dice con lo real, llevar lo real es espantar a la gente, más de lo que está, para mí. Yo he ido a ver una puesta de Brisky en No, ¿cómo se llama el teatrito de él? En el Caliban, que actuaba el chico ¿cómo se llama? El Eduardo Minch. Y la verdad que era para salir corriendo del teatro. no, Yo no te creo, da ganas de verlo. Lo que yo quise decir es lo siguiente, es trabajar con gente en lo que cada uno tiene de ese real y puede oiga, saber. Eso. cómo Y cada uno aparte, se las arregla para eso, contornear ese real. eso. Y Porque el controlarlo, sintón es arreglársela con lo real. no, ¿Cómo me las claro. arreglo con lo real? Ahora, yo propongo, por ahí serían los próximos temas de estos grupos, para este grupo. Yo creo que si partimos de esto de que existe un amor político, por ahí les puedo mandar algunos de los ensayitos. Son ensayitos de 2 paginitas, creo que ha ido publicando esto en página 12, y son muy repetitivos, pero creo que cuando uno se pregunta qué es lo que salva o sepulta al analizante en un tratamiento. O sea, ¿qué es lo que hace que atraviese el laberinto del horror para poder emanciparse? ¿O qué lo hunde más y se va con lo que llaman la reacción terapéutica negativa y no vuelve más? O peor, ¿no? ¿Qué es lo que hace que, pero ya eso es otro nivel, que un tipo pase al acto o haga un acting out o, ¿no es cierto?, actúe. Tremendo. Ahora, creo que el psicoanálisis, dice Lacan, no inventó nada nuevo. Bueno, él dice que inventó el objeto A, que es su único invento. Pero Freud inventó el amor de transferencia. Lo que es crucial en un tratamiento es el manejo de la transferencia. Yo escribí un artículo larguísimo que se publicó hace mucho tiempo en una revista de Chile y no sé si lo incluí en este librito porque yo nunca me gustó mucho porque yo no lo entendía. Pero el amor de transferencia, el manejo del amor de transferencia es la que lleva, y por eso es importante para el teatro, porque en la transferencia, cuando entra, un tipo puede estar 10 años haciendo un tratamiento, pero todavía no entró en tratamiento psicoanalítico, hasta que no se instala la transferencia. A veces dura un mes, dura un año, hasta que se instala la transferencia. ¿Y cuándo se instala la transferencia? ¿Alguien de ustedes sabe? Se instala cuando el sujeto no puede ya hablar. Y entonces actúa, palabra de Freud, actúa frente al analista aquello que que es su malestar. Es decir, por ejemplo, trata al analista como si tuvo un problema con el padre, va a empezar a tratar al analista como trataría al padre. O sea, el analista pone ahí su cuerpo como semblante del padre. Y tiene el analista que darse cuenta de que aquí, cuando el paciente ya no puede asociar más, comienza a actuar el malestar. Y lo actúa dirigiéndolo al analista. Y ahí aparece el amor de transferencia, que también es un odio de transferencia. Y también implica la contratransferencia, aunque acá mucho no quiere hablar de eso, pero sí. O sea, se despiertan cosas en el analista también, porque es un ser humano. Sí.
Pero acá volvemos a esto. La memoria, que es caracterizada por la indecibilidad y para Alteridad. unir con lo que hablamos al principio, y la alterabilidad, justamente la empezamos a ver en acción en la transferencia. Claro. ¿Cómo trabaja? Yo no pude hacer eso porque para explorar la transferencia más o menos sobre estos principios psicoanalíticos en un grupo, tiene que ser un grupo más o menos fijo, que trabaja por un cierto tiempo. Yo tenía nada más que 13 semanas un grupito de estudiantes que cambiaba todos los semestres de primavera. Entonces es imposible trabajarlo en la transferencia. Pero en un grupo que tiene mayor duración, no sé, creo que en el caso tuyo, Chela, ustedes trabajan desde hace tiempo. Sí, eso estaba pensando. ¿Alguien asume el papel de coordinador? Sí, César lo asume. Ok. Sí. Bueno, Y, ya. y lo que observo ahí a nivel de de la transferencia es como él tiene un modo de estar en ese rol que está muy claro que nada de lo que ninguno de nosotros trabaja está mal o bien, sino es como que en ese sentido le observo que toma una cierta distancia y al contrario es más proclive a decir, pero esto está fantástico, esto muestra aquello, digamos que hace avanzar el trabajo a partir de lo que va tomando, de lo que acordamos, en general Claro. acordamos, Ok, pero me entonces ahí parece, surge un tema. ¿Es posible colectivizar, para poner una palabra, el rol del analista en un grupo o se va a centrar en un coordinador? Lo que tú dices, yo creo que una de las dificultades que nos podemos encontrar eh, que es cómo el analista se posiciona. No sé si decir que todo es fantástico es una buena estrategia, pero podemos verla. Pero lo que sí importa, de lo que vos decís, Chela, a mí me importa por lo menos, es que en estos intercambios transferenciales los afectos toman un rol importantísimo. Claro. sí. Porque por ahí a él le pareció una cagada lo que hizo alguien y le dice, ah, está fantástico. Pero para no herir susceptibilidades, qué sé yo, para no generar afectos negativos. No, Pero, no es eso. No es eso. Él tiene una estructura así. ah, Él tiene una estructura que saca aquello que lo ve como bueno, digamos, entre comillas, ah, como que sirve, como que hace avanzar el trabajo. ah. Lo poquito que yo pude hacer en los ensayos con estos pibes era en algún momento decir, a ver, quiero ver un poquito más. Yo nunca decía también ni bueno ni mal, quiero ver un poquito más. Y ahí, cuando quería ver yo un poquito más, seguía la improvisación y la improvisación o se bloqueaba o se repetía lo anterior o de pronto aparecía algo nuevo. Entonces, y eso iba nutriendo el proceso. Entonces, Gustavo, perdón, hago una pregunta porque estoy quizás confundido. Cuando hablamos de transferencia, ¿hablamos de que el sujeto se desplace hacia el otro? ¿Estamos hablando de esto? el O sea, sujeto actúa sí, algo inconsciente, digamos, sí, para ponértelo en gaucho. sí, Un señor X pide una sesión con un analista. sí, Supongamos que después de las reuniones preliminares es aceptado en análisis. Entonces, él va porque tiene un malestar. sí, Si estuviera feliz, no necesita ir a un analista. Entonces, va porque, bueno, hay un caso que citó la Gabriela Abad de un tipo millonario en Tucumán que tiene todo lo que se puede uno desear,
pero el tipo se caga con úlceras y todo por todas partes. Es un tipo sumamente feliz, pero resulta que se caga el cuerpo, porque creo que todo esto nos va a llevar al tema del cuerpo. Claro. Pero la transferencia entonces es el tipo, el analista le va a decir, bueno, mire, la regla de oro del análisis es que usted se va a tirar en el sofá y va a hablar todo lo que le pase en la cabeza, sin vergüenza, sin censura, lo cual, lo que llama asociación libre, que como decía Lacan, es lo menos libre que se puede pedir, Claro. porque en realidad no es libre, pero bueno, así se la llama. Entonces, ahora el tipo comienza y seguramente empezará relatando su historia familiar con su papá, con aquello, lo que le pasó. Eso puede tardar bastantes meses, pero la transferencia no se instala. Simplemente es un tipo que está hablando de Claro. lo que sabe o cree que sabe, pero lo que lo afecta, y por eso fue a un analista, es algo que está en el no saber del inconsciente, en el saber no sabido del inconsciente. El sujeto no sabe y cree que el analista tiene ese saber, el sujeto supuesto saber. Lo Ahí pone en está. posición de sujeto supuesto saber. A ustedes también los ponen como directores, los actores, en Claro. posición de sujeto supuesto saber. Ahora bien, llega un momento en que el tipo se agota de hablar de lo que sabe. Sigue sintiendo el malestar, nada avanza, y entonces comienza a ponerse medio furiosito, generalmente. Y esta empieza a caminar por el consultorio, se sienta, lo mira el analista, lo insulta, falta sesiones, se olvida de pagarle, qué sé yo, 20.000 posibilidades en las que ya el tipo está actuando. Porque supongamos que tuvo un padre atroz, lo quiere cagar, no le paga, lo pone al analista en el lugar en que estaría el padre, que está el padre en su inconsciente. Entonces transfiere esta cuestión paterna a la relación analítica. Eso es la transferencia. Transfiere este pasado, esta historia, que él no tiene nada claro, que le causa una cantidad enorme de problemas, que no sabe quién es el responsable de sus males, y ya cuando no puede ya contar más nada, porque ya agotó lo que tenía que contar, resulta que comienza a hacer cosas frente al analista. Está también el que hace la transferencia esta más erotizada, ¿no es cierto? Que le lleva flores, lleva caramelos, le lleva regalitos al analista, lo llama para el cumpleaños, que hace todas estas cosas porque a lo mejor era lo que quería que la madre le diera y no le dio. Entonces, ahí está actuando el inconsciente. Actúa esto que lo afecta en el inconsciente. Ni hablar en casos de traumas, de violaciones infantiles o cosas que han quedado como marcas traumáticas terribles. Entonces, pero la idea es que actúa. Por eso yo creo que sería bueno que trabajáramos esto, porque yo no lo he trabajado mucho, Totalmente. que es el tema de cómo en las improvisaciones puede funcionar la transferencia. Y Está buenísimo. ahí sí creo que si bien cada integrante del grupo tiene una singularidad y tiene una relación, digamos, de la LAN, pero de alguna manera la transferencia de un integrante de un grupo también la puede registrar el analista o la registra otro del grupo, ¿no? Que le tiene bronca, que le tiene celo. Es decir, ¿cómo funciona? Y acá, pero por eso digo que el amor político, lo que la mujer secreta llama, la Nora Merlin llama el amor político, es una salida, porque el amor de transferencia es la única estrategia para poder elaborar la alienación del pasado para un futuro más emancipado. Emancipación
que nunca termina. Por eso en este libro de Ciseca, Simón Bolívar, que le decía en este artículo, cuando se habla de liberación, la liberación es, soy esclavo y paso a ser libre. Es un acto, cruzo una frontera y soy libre. Crucé una línea, sea por dada por el gobierno, lo que sea. De pronto se declara que todos los esclavos son libres. La liberación es un momento. La emancipación es un trabajo infinito. Infinito. Porque la memoria, aunque ya termines tu análisis, tengas el final de análisis, tú vas a estar siempre volviendo sobre esas huellas, esos trazos, y rehaciendo la memoria cada vez, volviéndole a poner otras palabras, alterándola constantemente. El pasado se altera constantemente, no es arqueológico, se altera, es otro pasado cada vez. Entonces la emancipación, como la plantea Jorge Alemán, es un trabajo infinito. Uno siempre se está emancipando. Y volvemos a tomar el tema de esto, de los valores. ¿De qué se va uno a emancipar sino de los valores? En función de transvalorar esos valores. Y si es posible, modificar la matriz de los valores hegemónicos hijos de puta, que son los que marcaron nuestra memoria y nos dieron esta displacer, ¿no? Esta disconformidad. Creo que Tanto en más el, o menos... tanto en el teatro como en el análisis no podemos dejar la repetición, ¿no? Oh, no, Como, claro. Es que de como, eso no te vas a emancipar. De ¿no? eso no te vas a emancipar. Lo que te va, eso es incurable, dice Lacan. El Claro, claro, síntoma es incurable. Entonces, lo más que puedes tener es una, ¿cómo le llaman? Un desposicionamiento subjetivo. El análisis te mueve subjetivamente y te permite otro punto de percepción o de perspectiva. Entonces, lo que yo en mi lenguaje para mí mismo, desde mis análisis, digo, hay puertas que yo ya no quiero abrir. Cuando claro. veo que se me presenta cierta puerta, yo digo, aquí no entro, ya no tengo Acá que no. abrir, ya sé a dónde conduce. Entonces, ahora, si quiero, abro la puerta y me meto ya sé dónde. Pero ya eso es un acto Claro, responsable del sujeto. Por eso Claro. el psicoanálisis es una praxis como el arte, comparte eso con el arte porque es un arte, y es a su vez una ética. El sujeto tiene que hacerse responsable del acto, no solamente actuar, es responsable de su acto, pero para ser responsable tiene que saber qué lo causó a ese acto. Por eso los 4 o 5 volúmenes que Marta Jerez San Martín hizo con un montón de gente, juristas, abogados, psicoanalistas, psicólogos, sociólogos, etc., esos ensayos son iluminantes porque, lástima que ahora abandonó un poco esa línea, pero porque el derecho penal, por ejemplo, que nosotros tenemos, Mm. es del siglo XIX o es del derecho romano. Del derecho. Entonces, la realidad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Lo que era un crimen hace un siglo puede que hoy no sea un crimen. Ni hablar, por ejemplo, de la sodomía, que es un crimen todavía en algunos países y en otros países ya no es un crimen. Entonces, el tema es que ahí lo que se propone en esos ensayos es que meter a un tipo 20 años con una condena de 20 años y dejarlo ahí abandonado en la cárcel no sirve para nada. Sale y es peor. Sale y es peor. El otro día, hoy leía, creo hoy, un tipo, 15 años en la cárcel porque violencia doméstica, no sé cuánto lo que había pasado. Salió, se metió con otra mina, a los 2 meses ya la cagó. Entonces, la idea es que el Estado debería proveer una forma en que el tipo entienda por qué llegó a lo que llegó, cómo llegó a ese crimen y se haga responsable de eso. No solamente que esté 20 años metido en una celda, es que el tipo procese por qué llegó al crimen, qué se jugó en ese crimen. Parte de él, parte del otro,
de lo que sea, pero tiene que clarificar. Ahora, el Estado nunca provee esos servicios, como no provee los servicios, por ejemplo, para los jóvenes hoy que quieren hacerse una reasignación de sexo. Los pibes de los 14 años ahorran plata y con la ley que tienen, a los 18 años, al día después de la fiesta, se van al médico y le dicen, quiero hormonas, quiero una reasignación de sexo. Y el médico la tiene que dar. Pero el tipo ese no sabe lo que está pidiendo. No tiene una elaboración de qué es lo que está en juego. Sí, yo soy un hombre, pero es el cuerpo de un hombre, pero soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Eso puede tener 20.000 lecturas posibles. Entonces, pero no se provee, o sea, la ley, por ejemplo, esa no se implementó realmente como se debía. Los médicos, como ganan guita con las farmacéuticas, te dan hormonas hasta que te cansas. Te recetan hormonas. Entonces, como con las operaciones de relaciones de sexo les pagan los seguros un montón de plata, también procede. Entonces es una cosa muy jodida, pero por eso te digo, lo importante es que tú llegues al acto con un saber posible de las causas. El objeto A, causa del deseo. ¿Por qué llegaste? Porque nosotros no sabemos nada de ese objeto A. El sujeto no sabe nada de ese objeto A. Entonces, el sujeto tiene demandas. Quiere esto, quiere lo otro, quiere que le cambien las tetas, quiere que le cambien el culo, quiere que le pongan el botox. Él tiene demandas, pero no sabe qué es lo que causa esa demanda. Pero la demanda, dice Lacan, y ahí volvemos al tema, por eso creo que lo vamos a tener que entrar por distintos lados. Yo estoy hablando ahora delirándome, ¿no? Ustedes después tomen nota, porque yo me estoy delirando porque quiero empezar a armar esto. Estoy feliz. Entonces, porque la demanda, dice Lacan, es demanda de amor. Volvemos al tema de amor. En realidad, yo no demando una teta nueva. Demando el amor de algún chongo que quiera, ¿no es cierto?, engolosinarse con una teta. ¿No es cierto? ¿Qué demando cuando demando una teta o cuando demando, qué sé yo, cambiarme el pelo, no sé qué? La demanda es siempre de amor. Entonces, se supone que la necesidad está cubierta. Y luego está esto que está el deseo que no puede ser satisfecho. No existe ningún objeto en el mundo que pueda satisfacer nuestro deseo. Por eso, el tratamiento psicoanalítico tiene que terminar cuando yo entiendo eso y hago el duelo infinito por lo que no voy a conseguir nunca. Sí, pero es el objeto perdido para siempre. Pero luego puedo manejar mis actos mejor, calibrar mejor mis demandas, no pedirle al otro lo que el otro no tiene, porque la definición de amor de Lacan es dar lo que no se tiene a quien no es, a quien no es. ¿Ustedes se dan cuenta? Lo que es esa frase es terrible. Tremenda. Yo no tengo lo que el otro desea y el otro no tiene lo que yo deseo. Eso es, no hay relación sexual, no hay proporción sexual. Los deseos no son proporcionales. No está la media naranja, no la voy a encontrar. Pienso en la Sí. repetición de la repetición de la repetición. Les confieso algo muy chiquito, pero Entramos en el caso, a ver, la caso, digamos. Yo vengo de una familia muy psicoanalizada a tal punto que un tío mío cercano fue el fundador de Leol acá en Córdoba. ¿Viste? O sea, Bringas. No ¿viste? se salvaron. Es como bien fuerte. Yo desde los 7 años, tengo vínculo con el psicoanálisis. Bien. A los 7 años, hasta los 12 ya fui tempranamente metido en situaciones de psicoanálisis. A los 12 años me fui. Tu A los teta 19, fue el psicoanálisis. mi teta fue psicoanálisis. A los 19 volví, hice 1 o 2 años, dejé.
A los 28 volví, dejé, digamos, la sensación desde los 7 hasta que ahora yo tengo 53, que dejé hace 2 años y ahora volví de vuelta, digamos, y la sensación, por eso lo asocio tanto a la escena también, ¿no? De esta repetición, de la sensación de que el psicoanálisis no cura, No, no cura. no cura, esta sensación de, bueno, vuelvo, trato de entender, comprendo algunas cosas, pero la sensación de vuelta es, pero otra vez estoy acá, digamos, otra vez estoy acá, ¿no? Y de verdad lo asocio tanto con el teatro, con la situación de la escena, de decir, otra vez esta escena, otra vez, por eso mi pregunta sobre la La transparencia repetición es siniestra. es siniestra. Yo cuando un día llegué en mi análisis a la repetición, cuando el analista me dijo, entonces, yo creo que levité del sofá porque fue un horror total, Claro, no lo podía creer. Todo mi esfuerzo de años para claro, alejarme de mi familia, ponerla en cierta perspectiva y todo eso, y terminaba fundando la misma mierda en la misma Tucumán a cosa. 1500 kilómetros de Buenos Aires. Yo no lo podía creer, y lo había hecho yo, lo había armado yo. Ahora, hay algo que también te digo, que también tenemos que tener en cuenta. Cuando el sujeto se acerca demasiado Claro, al objeto de deseo, fracasa. Los que fracasan al triunfar. El Ah, título del ensayito de Freud. de Freud. Un tipo que está al punto de conseguir lo que toda la vida quiso y se quiebra una hora antes. qué hermoso. Tremendo, tremendo. No Yo puede, no puede en toda esta pasar reunión no puedo nada. dejar de pensar en Beckett, perdón. Mm. No puedo dejar de pensar en Beckett, desde que empezamos estoy pensando en Beckett, Claro, bueno. ¿no? Fue la repetición. Y en el fracaso, No, por eso. Porque eso Pero por como eso te digo, pero es lo una que tienes que frustración, ¿no? tomar del análisis es cómo claro, detectar la repetición. Lacan te da muy claro eso. Lo que Sí. entras en angustia y empiezas lo que llama Freud la señal de angustia. Cuando tú tienes señal de angustia es porque la repetición ya comenzó a invadirte. Y ahí es donde tienes que tomar ciertas medidas. O sea que si estás advertido, ¿no es cierto? Podés manejar eso de otra manera. La Entonces, no angustia es no que hay engaña. otra. La repetición va a volver, va a querer insistir, es lo que no cesa de no escribirse. No cesa de no escribirse. Entonces, insiste. Entonces, pero uno si conoce las señales de angustia, sabe que esa puerta no la debe abrir. qué hermoso, Va qué a Sí. ser hermoso. Lo que no largo. cesa de En tal escribir. caso, porque el tema de la repetición, y ahora volviendo al arte y a la estética, y creo que Picasso es tal vez el ejemplo más impresionante, el tema de la repetición, porque la gente dice, ah, cambió de estilo, del azul al rosa, el periodo de esto, el cubismo, el no cubismo, pero es que Picasso lo que hace es, se ha dado cuenta que si cede a la repetición, se queda siempre en el mismo lugar. Yo te puedo decir, yo esa puerta no la abro, pero hay aquella puerta, que yo la puerta verde no la abro, pero hay una puerta amarilla, nunca la abrí. Me meto en la puerta amarilla, por ahí me voy al carajo, pero es una puerta nueva, al menos es nueva. Mm. Pero A mí me en pasa el algo, caso algo de... muy, ¿Eh? perdón, no, que me acordé y que me gustaría decirlo, que con las repeticiones me ocurre en el análisis que voy cambiando la manera de estar frente a ella. O sea, ya no me pongo más en determinada situación, o de objeto, O o de de víctima, espera. ¿Mm? ¿Ah? o de víctima, o de... Ah, Claro, de ninguna. Entonces,
al ir modificando la situación en la que yo estoy sabiendo que estoy en una repetición, es fantástica la sensación. Para mí es una maravilla. Claro, claro, Es sabio eso que dice Chela. muy sabio. Muy Claro, sabio. pero volvemos a esto, porque lo que la Chela dice, lo que empezamos diciendo hoy, que Ah, lo que ella hace es recorrer esos trazos de la memoria que se reacomodan y se alteran y comienzan a dar una versión nueva de ese pasado y por lo tanto una perspectiva diferente de la repetición. Pero cuando ya has pasado en un análisis largo por los distintos episodios de sufrimiento que causaba la repetición y ya los detectas, porque los tienes como catalogados, oh, ya estoy entrando en función, ya estoy hablando como una víctima. Ya la agarraste, ya te saliste de ahí, ya cuando lo captás, lo captás. Entonces, y ahí vos ves que, bueno, yo antes era una víctima porque yo algún interés tenía, un goce había en de ser víctima. El peor de los goces es el masoquista. No, todos tenemos porque el masoquismo primario nadie se lo saca. Entonces, pero este masoquismo original que causó tantos problemas en el psicoanálisis, tanta discusión, pero digamos, no el masoquista como figura de perversión, ¿no? Sino me refiero a esto de que después podemos decir que el sujeto siempre actúa contra sí mismo, la claro. pulsión de muerte, descubierta por una mujer, porque Freud no la descubrió Sabine Spielrein. Entonces, hoy justamente subió Gabriel Abad la conversación con el doctor Volnovich, que dio un conversatorio sobre la figura de Sabine Spielrein, que fue una mina con una vida atroz, y que fue la primera que Freud invita, porque eran todos machos, a la reunión famosa de los miércoles, y esta mina se presenta con esto, porque había pasado por situaciones atroces, con esto de la pulsión de destrucción. Y Lacan ni la cita, ni nada, y luego primero la descalifica, pero luego se la apropia, ¿no? Porque es la pulsión más difícil de manejar, porque es la misma compulsión a la repetición, la pulsión de muerte. Entonces, lo que Freud dice, nosotros, o como yo les decía a mis estudiantes, chicos, la pulsión de muerte está porque ustedes pueden hacer todo el ejercicio que quieran, las dietas que quieran, esto, aquello, pero ¿saben qué? De algo hay que morir. Ustedes hay algo que hacen para morir porque quieren morir. Es muy difícil aceptar que uno desea morir. En el fondo, volver a lo inorgánico, decía Lacan. Tiene que haber una cierta cosa de querer volver a esta paz de lo inorgánico. Entonces, creo que, pero volviendo al teatro y a la pregunta inicial, ¿qué hacemos? ¿Qué teatro hacemos? Ya creo que podemos ir Mm. diseñando algo para la próxima reunión. ¿Quién se anima a armar un pequeño speech para la sesión próxima sobre esto? Yo tengo que empezar ya a escribir sobre esto, pero estoy con otra cosa y no puedo escribir sobre esto. Yo creería que tenemos sensación, memoria, escritura o tal vez más que escritura, lo que sí la Rosaura esta plantea, que es ¿cómo le llama ella? La inscripcionalidad, algo que se inscribe, porque Sí, ella dice que la escritura da la sensación de algo ya estático, ya hecho, inmodificable, y en realidad de lo que se trata es de algo que se está escribiendo constantemente, es un devenir escriturario. sí, Por sí, eso el inscripcionalidad, dice ella, da la idea de proceso. sí, Entonces creo que esa idea de proceso es muy útil para una teoría teatral, ¿no? total, Tenemos que empezar a elaborar juntos una teoría teatral. totalmente. De eso se trata este grupo, creo, ir Mm. viendo Sí, cómo cada uno desde nuestra singularidad podemos ir planteando cosas para una posible
teoría teatral. Y ahí vamos a hacer un ejercicio transindividual y transtextual. Porque es así, Transtextual, claro, trans- transvirtual, porque estamos cada uno en transtextual. distintos lugares. No más Este, bueno, es precisamente eso de lo que estamos conversando, ¿no? Gustavo, porque claro, yo lo digo así en modo de juego de transtextual, transindividual, pero sí, precisamente cuando tienes el encuentro de un grupo, siempre está ese punto de en común donde todo el mundo va a discurrir, ¿no? Y yo cuando ustedes estaban ahí, que estábamos con la experiencia de Cipriano y todo eso, saben que con los grupos de teatro acontece lo siguiente. Por ejemplo, yo tuve una compañía de teatro allá en Venezuela que trabajamos durante 15 años, ¿no? La compañía acaba cuando yo me vine acá a Brasil. Pero los puntos de conexión y de los actores que trabajaban ahí terminaron de ser, no eran ya actores, ya eran como eran unas conexiones que ya nosotros sabíamos qué era lo que íbamos a hacer, a tal punto que hoy día no nos hablamos, ¿no? Porque fue como una saturación de información entre todos. Y no es de que no nos hablamos por rabia ni nada, ¿no? Es simplemente que, o sea, como que ya ese ciclo cerró porque no había más nada de qué hablar. se estructuró. Sí, incluso tenemos un grupo de WhatsApp donde solamente se manda información, ah, miren esta película, vean esta obra de teatro, tal esta va a estrenar hoy. Hasta ahí llega la conversación porque los puntos que habían era que eran muchos vacíos que teníamos todos y teníamos como los mismos intereses en los mismos temas cuando íbamos a montar. Claro, yo escribo las obras y yo les decía, bueno, ahora vamos a trabajar este punto, creo que podemos hacer una versión de aquí de tal cosa, vamos a hacer un performance así, vamos a ir a la frontera y vamos a volver. Y fueron 15 años, o sea, 15 años de vivir con unos chicos que trabajábamos desde febrero a diciembre y después nada más era como un mes y medio de vacaciones, ¿no? Han sido Como meses. que se saturó. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que algunos hacían ese tipo de cosas, Gustavo, hacían como una especie de transferencia, entonces era como si yo fuera el hermano mayor, a veces me convertía en el papá, a veces me convertía en la hermana, a veces me convertía en el marido. ¿Sí? Porque suplantaban muchas cosas, pasaban cosas cuando estábamos de gira, ¿no? Entonces, llegábamos en un lugar y pasaban cosas que yo no entendía por qué pasaban. Era precisamente eso porque había una necesidad de estar ahí, una necesidad pero el punto de conexión era la construcción de esa estética. Y cuando tú preguntabas, ¿tú qué opinas? Todos tenían Bueno, como una crítica política muy similar, ¿no? Y porque asumir ahí el había teatro. una coincidencia en la demanda. En los Sí, grupos, por ejemplo, de pronto en la demanda de las distintas demandas de los integrantes del grupo, pero de pronto aparece esta demanda que Ernesto Laclau plantea para la formación de pueblo, cuando esta demanda, no me acuerdo cómo la llama, una demanda que se, digamos, se horizontaliza, para decirlo de una manera, no me acuerdo el término que usa Laclau, ujú, este, ¿qué quiere decir esto? Que aparece un objeto que coincide con, que da, responde a las demandas de todos, pero no completamente, porque hay parte de la demanda de cada uno que no se satisface con ese objeto. Entonces, vos lo podés tener cuando vos, por ejemplo, decís, bueno, estrenamos el 25 de abril y ese objeto ya está, o sea, sí. eso unifica, porque vos les ponés un objeto. Claro, qué sé yo, hay otras cosas que quisieran hacer que no se satisfacen o tú no las satisfaces, pero otras sí. Entonces, creo que sería muy interesante empezar la reunión de próxima vez eh, hablando un poquito de la demanda. Eh, pensar, porque tenemos necesidad, demanda, deseo y, eh, y deseo. Entonces, la necesidad es siempre una necesidad, al menos en Lacan y Freud, ligada a lo biológico, no sé, a comer, nutrirse, abrigarse, etcétera. Cuando el bebé está nutrido y todo eso, eh, por ahí sigue llorando porque ya comió, ¿qué carajo quiere? Bueno, está queriendo otra cosa. Y ahí aparece, se articula la demanda. Y entre la demanda y la necesidad, dice Lacan, aparece la cuña del deseo. Yo propondría, yo creo que no,
no sé, sería por ahí demasiado decir que los que vienen a sus talleres o a sus grupos tienen necesidad de actuar. Nadie tiene necesidad de actuar, Mm. a no ser que puede haber una demanda de actuar. Ahora, ¿qué encubre la demanda de actuar? ¿Qué significa la demanda de actuar? Ustedes mismos, ¿por qué quieren actuar? Piensen eso nada más para la próxima. A ver, empecemos con la demanda. ¿Cuál es? El otro día estaba hablando con un actor y decía, ah, es la necesidad de actuar, ¿no? Entonces decía, no, es el vértigo, entonces puede ser una, ¿no? Entonces por ahí Claro, qué arranca. necesidad de mear, No, de no, por eso, cagar, de comer, pero Gustavo, así sale desde lo más elemental y pues eso es más complejo, eso es una cuestión mucho más profunda, entender qué hay detrás de eso, lo que él entiende como el vértigo, lo que no sabemos ¿ya? que puede acontecer más para el frente, Bueno, porque podemos incluso acordar que hay una un necesidad de rasgo muy, actuar en el ¿sabes? sentido de que el cuerpo necesita una motricidad. Les voy a Una contar una motricidad. cosa. La semana, hace 15 días que tuvimos la reunión nuestra, esa semana yo cerré el taller de formación de los iniciantes a nivel uno que tienen aquí en la prefectura, ¿no? Entonces, era un grupo como de 15, quedaron al final 5 personas, ¿sí? Y yo hice una versión mía de Los Ciegos de Gelderote, ¿no? Entonces, porque era una pieza así corta, para presentar en cualquier parte, pero quedaron solamente mujeres, entonces yo reescribí la obra, coloqué que las mujeres, y no sé qué, se consiguen con el tuerto y todo aquello. Bueno, perfecto. Las muchachas se presentaron, la hora era para presentarse el 15 de julio, el día que nos íbamos a presentar, porque bueno, es un espacio aquí como es un galponcito de todo aquel negocio, entonces ese día hubo un temporal y anunciaron por la televisión y todo que venía un temporal y que se iban a caer las casas. Entonces yo les empecé a brincar con ella, a jugar con ella, les dije, ah, eso es que ahorita viene todo lo tipo, de todo, ¿no? Entonces suspendieron la actividad y no había manera de marcar otro día que estuviera disponible ese lugar para presentarnos. Y bueno, vamos a ver. Pero se dio hace 15 días y las muchachas estaban así todas nerviosas, empezaron a ensayar, entonces empezaron como a... Había una que no hablaba al principio, al final estaba ya como conversando, ¿no? Bueno, el caso fue que nos presentamos. La obra, ellas se divirtieron, querían hacerla 2 veces. Imagínense esa cosa cuando miró la obra, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es una cosa que al final de todo, una de las chicas, la que menos hablaba, la que participó más en la obra, porque es como la más tímida, la que menos, ella Siempre me dice, profe, vamos y lo llevo hasta la casa, ¿usted quiere que lo lleve? Bueno, si me das ahí, vamos. Entonces me subo en el carro y ella me dice, profe, yo quiero hablar con usted una cosa, cada vez que uno porque ella nunca había tenido una experiencia de teatro y el público estaba grande, mucha gente ahí de la comunidad llegó a ver la cuestión. Entonces dice, es normal que cuando uno termina la obra de teatro, quiera hacer otra obra, o sea, quiere hacer otra función. Es que yo siento como estoy frustrada, yo quiero seguir presentando la obra, yo no creo que debimos cerrar la obra. Le digo, no, es que la obra queda en temporada porque en diciembre viene el cierre de todas las actividades de la prefectura y bueno, no, pero es que yo quiero presentarme más, por lo menos la próxima semana y volver a hacer la obra y yo quiero, y fue uno de los personajes que más creció, ¿no? Entonces, yo decía, en esto estaba escribiendo una cuestión sobre la propiocepción del cuerpo y todo, cómo ese semblante sobre el cual tú te montas, te equivocas siempre, tú resbalas, caes, dices, no, este no sirve, que no tiene comunicación conmigo, como que no voy a conseguir hacerlo. Y ese grupo, que eran los más calladitos, fueron los que hicieron la obra. Es una obra muy linda, porque incluso le hicieron así de corte como juvenil, ¿no? La monté de tipo así juvenil como para que participen, y todos los actores son de 30 y 40 años, ¿no? oh, Porque es para públicos ya grandes. La muchacha que yo te digo tiene 35, ¿sí? Y entonces ahí se da un punto de conexión que yo dije, aquí ella consigue entender su propio cuerpo y esa actividad, como ella empieza a jugar desde ese gozo que ella quiere, de gozo de satisfacción, ya. de estar ahí. Y presentar la obra se va a convertir entonces en su deseo. Es decir, yo voy a seguir yendo a los ensayos con el profe porque yo quiero sentir esa sensación de estar ahí. Y ella decía, era increíble, profe. Yo cuando estaba en la escena, yo estaba pensando en mi personaje y pensaba en la escena siguiente que estaba pasando, lo que venía a continuación. Entonces, ¿cómo hice
para no perderme con la letra y la performance. Estabas actuando. Eso lo hicimos en los ensayos, le dije. Eso aconteció en todos los ensayos. Solo que tú te asustaste cuando viste todo ese pocotón de público, porque era un montón de gente, eran como 80 personas, ¿no? Claro, pero un tema ahí es que siempre se da, es la euforia, sobre todo en los tímidos, la euforia que causa la mirada del público, la euforia de gente tímida que siempre se esconde y que de pronto siente que ocupa un lugar en el otro. Cuando uno siente que ocupa un lugar en el otro, o ocupa un lugar en mi papá, en el deseo de mi papá, en el deseo de mi mamá, eso causa mucha euforia. No sé si es muy bueno como estrategia. Digamos que si pensamos en una teoría teatral, a medida que vayamos despejando conceptualmente ciertos conceptos, por ahí se va a ir paralelamente deslindando una pedagogía, ¿no? Claro. Como porque el analista sabe cómo manejarse porque Lacan formuló el discurso del analista. El analista ya tiene una técnica. Parte de esa técnica puede ser utilizable para nosotros, pero no toda. Y entonces yo creo que este caso, yo tuve muchos estudiantes así que incluso no querían subirme al escenario y después no había manera de bajarlos. Se querían vivir arriba del escenario. Entonces, pero sí creo que también ocurre, creo que les conté el caso de esa chica muy breve, que era así, no era una cosa retorcida así en la clase, en otras clases que tomaba conmigo, inteligentísima la piba, y entonces cuando termina el semestre viene, y como yo era su tutor, me dice, ¿en qué clase me voy a registrar para el próximo semestre? Digo, ¿por qué no te registras en mis workshops? ¡Ay, no, profesor, yo no puedo, no, no, no! Le digo, mira, te va a hacer muy bien, porque, bueno, las amiguitas la convencieron y tomó la clase. Deslumbró, preparó ese personaje, ese año hicimos la adaptación del cuento de Cortázar, La autopista del sur, ubicada por acá por la autopista 405 Tijuana-Los Ángeles. Ella inventó un personaje de una mamá a la que le habían secuestrado el hijo en México, pero tenía que venir a pagar el rescate en Los Ángeles. Y quedaba trabada en la autopista y pasaba el tiempo y iban a matar a su hijo. Mira, el público la aplaudió porque esta mujer era fuego en el escenario, impresionante. Bueno, claro, con toda la preparación, yo tengo una preparación corporal muy intensa y entonces, claro, el cuerpo comenzó a cambiar, el cuerpo de ella. Pasó un semestre y vino la graduación. Y en el college hay una graduación para los estudiantes latinos. Antes de la graduación general no están todos mezclados. Hay otra para los negros, otra para esto. Bueno, en los latinos resulta que siempre habla un estudiante. Y entonces yo sentado ahí con todas mis togas, todo ese disfraz que nos ponemos acá para las graduaciones, sentado ahí en el teatro, porque se hace en uno de los teatros, en uno de los palcos, y habían puesto un podio en el escenario, y de pronto la nombran a esta para ser la speaker en nombre de los estudiantes latinos. Si ustedes la hubieran visto leer ese discurso, el despliegue de la oratoria, el manejo del cuerpo y todo, y yo dije, ok, este es mi feedback, porque esta chica estaba retorcida, escondiéndose detrás de su propio cuerpo. Y de pronto entonces cuando terminó el acto y todo, me acerqué y le dije, ¿viste que te sirvió el workshop? Y me miró y se sonrió. Claro, esta chica ya, la vida le cambió, el cuerpo le cambió. Yo no sé si para bien o para mal, vaya a saber, pero sí le cambió. Entonces, yo creo que todas estas sensaciones, afecciones que tienen que ver con la demanda y el deseo, ¿no es cierto?
empiezan a plantear cambios en el cuerpo pulsional. Y por eso creo que ahí es donde podemos tener la posibilidad, a lo mejor no en el primer año que tienes un grupo, no en el segundo que tienes el mismo grupo. En Pasadena estuve con el mismo grupo 6 años y los mejores productos fueron los últimos 2, porque ya había un trabajo entre todos y yo podía manejar eso mejor, pero creo que ahí es donde la creatividad comienza así a poder ser, el grupo comienza a tener una singularidad estética, a converger en una singularidad estética que quiere trabajar no la realidad, sino lo real. Y eso se necesita confianza entre las personas del grupo. No se puede hacer con gente como yo tenía de 13 semanas. Pero a veces algunas cositas sí. Entonces, creo que si entramos por el lado de pensar las demandas, porque la demanda encubre muchas cosas, la demanda, ¿no? Entonces, alguien que viene que dice, profesor, yo quiero actuar. Yo les hacía entrevistas preliminares. ¿Por qué querés actuar? Porque quiero tomar esta clase. ¿Y por qué querés tomar esta clase? Entonces, algunos le decían, no te voy a firmar, porque era un curso que solo con mi firma se podían registrar. Y algunos que querían venir a boludear, yo no les firmaba. Pero yo trataba en esas entrevistas de detectar si tenía realmente algo de deseo en relación a lo teatral, o a conocerse a sí mismo, o a formar un grupo, o a modificar algo. Entonces ahí ya firmaba. Entonces, creo que podemos pensar lo de la demanda. Voy a ver si busco algo para leer sobre la demanda Bueno, y se los mando para que comencemos. Pero ustedes, aunque no tengan nada que leer, porque yo creo que debemos recorrer un poquitito más la carta 52, la próxima al principio, y luego ver si comenzamos con esto. Pero más que antes de leer cosas teóricas de la demanda, ustedes piensen en distintos casos como el que José acaba de presentar de esta chica, pero debes tener otros en tus memorias, de ver qué buscaban algunos de estos, también por qué se fueron algunos en determinado momento. Es decir, empezar a ver por qué fracasó, porque el analista no puede satisfacer la demanda, esa es regla, no satisface la demanda. Entonces, creo que ahí hay que ver cómo, porque ahí ya es una pequeña entradita al tema, creo, de la transferencia, ¿no? Que nosotros vamos a tener que... Pero también en la demanda, como la demanda es por amor, ya estamos también contorneando esto del amor político, ¿no? Porque en el teatro no es el amor ni romántico, ni personal, ni nada de eso. Gustavo, solo una preguntita. Sí. Has leído el libro de Badiou, ¿no es cierto? Elogio del amor. Leí un fragmento, un capítulo que una vez me mandaron, creo, nada más. Okay. Lo puedo leer, en estos momentos no, pero lo puedo leer. No, porque me parece que el tema del amor empieza a rondar y... ¿Por qué no haces tú una presentación sobre las 3, 4, 5 tesis fundamentales del libro? Dale. Así las puedes redactar a lo gaucho y las langamos para motivarla. Creo que va a ser interesante eso. Dale, yo releo ese texto. Ok. Buenísimo. La próxima es el 11 de septiembre. ¡Ay, Día del ¡Qué Maestro! fecha! Dios mío, Sarmiento, padre del aula, Sarmiento inmortal, Dios mío. Bueno, para mejor también es el cumpleaños de Foster, que era el director de mi tesis, que falleció y al cual siempre le decía, tú que odias a Sarmiento, naciste el mismo día. Entonces, bueno, nos vemos el 11. Gracias. Muy bien. Suerte, Gran abrazo, buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Chao. Chao, hasta luego. Les mando el video apenas lo tenga. Ok.